finalmente es una enfermedad nefrótica y que histológicamente puede tener una característica nodular, ¿no? Que te permite, digamos, identificar el problema. Y el otro tema, la otra glomerulopatía es la amiloidosis. ¿Por qué lo pongo la amiloidosis? Porque ¿qué comparte? ¿Por qué lo pongo como luego de diabetes? Porque la amiloidosis también es una glomerulopatía nefrótica, al igual que la diabetes nefrótica. Entonces, si yo pregunto, y así me preguntaron, y pregunto al residente, y pregunto a los alumnos, ¿cuáles son las nefropatías nefróticas secundarias por excelencia? Son dos: diabetes mellitus y amiloidosis renal. Entonces, si en el tema de, digamos, de la diabetes está comprometido el azúcar, estos mecanismos de daño por la hiperglicemia, en el caso de amiloidosis, la amiloidosis es porque hay una proteína fibrilar beta plegada, pero que es una proteína anormal que se va a depositar en algunos tejidos y que se va a depositar al riñón. Entonces la amiloidosis no es privativa del riñón, sino es multisistema. Y entonces puede ser que esta proteína anormal que se le ha denominado amiloide se produzca sin una causa aparente, en cuyo caso se denomina primaria igualmente, pero la mayor parte de veces es de alguna causa secundaria. Y entonces, ¿cuándo puede una persona producir amiloide en forma secundaria? Cuando existe un problema inflamatorio crónico que esté activo. Entonces, por ejemplo, los problemas inflamatorios crónicos en nuestro medio, la TB está a la cabeza. Entonces, cuando una persona tiene una TB que está aún en tratamiento y de pronto hace un síndrome nefrótico, nuestra obligación en primer lugar es descartar o evaluar la posibilidad de una amiloidosis renal secundaria a un problema inflamatorio, en este caso de la TB. No es porque el germen se vaya al riñón, sino porque el estado inflamatorio que significaría una TB, es un problema inflamatorio crónico, puede estimular la producción de esta proteína que se deposita en el riñón como se deposita en otros órganos. Es una enfermedad sistémica, puede ir al hígado, puede ir al corazón, puede ir a la lengua, a los músculos o a cualquier órgano, porque es una proteína sistémica. Y en el riñón, ¿cómo se va a manifestar? Como síndrome nefrótico. ¿Qué otras patologías podría haber? Por ejemplo, una osteomielitis también, que es una patología infecciosa de largo tiempo. La sinusitis, una bronquitis, bronquiectasias, ¿no es cierto? Problemas inflamatorios, digamos, crónicos pulmonares pueden ser causas de esta proteína. Y también puede haber problemas no infecciosos, y lo pongo ahí, la artritis reumatoide, porque es una patología que también está ligada a amiloidosis. La artritis es un problema inflamatorio crónico y que cuando yo tengo una persona con artritis de largo tiempo y me comienza a hacer síndrome nefrótico, la posibilidad es que está haciendo una amiloidosis, porque el estado inflamatorio crónico, que significa la artritis, estimularía la producción de esta proteína amiloide. Entonces la amiloide se deposita, como digo, en diversos tejidos. Su comportamiento es de síndrome nefrótico, similar a lo que sucede con la diabetes. Y el otro que comparte con la diabetes es que tiene un aspecto nodular. Entonces la histología, a nivel de los glómerulos que vamos a ver nódulos igualmente. También hay alteraciones pues eso es lo que hemos dicho. Y entonces en la amiloidosis igualmente, como hemos visto en la diabetes, hay cambios del mesangio, pero lo que da la característica es que hay acúmulo de algunos nódulos, que lo comparten, como te digo, con el caso de la diabetes. Entonces, si yo tengo estas dos patologías, ¿cómo diferencio uno y otro? Entonces hay dos tipos de coloración, y así lo decimos. Uno es el rojo Congo y el otro es el PAS. El
proteína que cuando le ponen este reactivo que es el rojo Congo, pues da una positividad y da un color verde, amarillo al microscopio con la luz polarizada. Entonces, y la otra coloración es el PAS que sale negativo. Entonces, en el caso del amiloide, el nódulo es rojo Congo positivo y PAS negativo. Y pues tenemos que aprenderlo, ¿no? Porque pues, ahí está más o menos cómo se verían ¿no es cierto? Las que le ha puesto el color para contrastar, estos son los nódulos más o menos un verde naranja, verde. ¿Para qué me sirve esto? Porque si yo digo que la diabetes es nodular y la amiloide es nodular, el comportamiento de estas coloraciones es diferente y contrario. En el amiloide le decía que el PAS es negativo, y en el caso de la diabetes, el nódulo es PAS positivo. Y en el caso del rojo Congo, en amiloide, el rojo Congo positivo y en el diabético, rojo Congo negativo. Entonces, eso no es muy frecuente, ¿no? Pero si hubiera la mala suerte de que alguien sea diabético y de pronto tenga pues una TB o una artritis y hace un síndrome nefrótico, le hago una biopsia o encontrar nódulos, oye, pucha, ¿y esto qué es? ¿Será la diabetes? ¿Será la amiloide? ¿No? Entonces te permite diferenciar los amiloides. Recordar que ese tipo de contraste, porque es un dato que cuando leas un artículo sobre una u otra patología, simplemente te van a decir si tienes rojo como positivo o negativo. ¿Bien? Entonces son las dos glomerulopatía nefrótica por excelencia. Y el otro tema es en cuanto a la glomerulonefritis postinfecciosa, y que lo pongo ahí como síndrome nefrítico. Entonces, si hemos visto dos patologías que cursan con síndrome nefrótico, esta es una patología que cursa con síndrome nefrítico. Y los componentes del síndrome nefrítico son vamos a recordar porque es importante. Síndrome nefrótico son 4 componentes. ¿No es cierto? Proteinuria más de 3,5 gramos, hipoalbuminemia, ¿no es cierto? Edema e hiperlipidemia. 4 componentes. Y tiene que haber los 4, si no, no llamo síndrome nefrótico. Y en el caso del síndrome nefrítico tiene que haber hematuria microscópica de origen glomerular. Tengo que demostrar que es de origen glomerular. Y para demostrarlo, a través de los dismórficos, ¿cierto? Le digo al laboratorio que me diga cuántos dismórficos, qué porcentaje hay de dismorfismo o de crenocitos o de células glóbulo rojo muerto, y está más del 50%, 60%, le doy la credibilidad. En la mañana, ¿cuántos había? 40. Y había la duda, oye, ¿será o no será? ¿Cierto? ¿Y doctor, ¿y eso de que tienen que ver cilindros hemáticos? No necesariamente. No. Los dos componentes es hematuria microscópica de origen glomerular y hipertensión arterial, que se demuestre que ha aparecido en el camino del hemático. No, creo que la mañana el paciente también era hipertenso, pero era anteriormente era hipertenso. Entonces eso no podría ser considerado como síndrome nefrítico. Dirá hematuria microscópica con duda, porque es un 40%, pero no puedo decir síndrome nefrítico, ¿por qué? Porque ya era hipertenso con anterioridad. Y entonces, la causa más frecuente de este problema es la infección infección respiratoria por estreptococo, beta hemolítico del grupo A. Es la más frecuente. Pero cualquier germen, digamos, bueno, no sé si todo, pero hay bacterias, hay virus que pueden estar relacionados con el desencadenar una glomerulonefritis asociada a una infección. Y no es que el germen se meta al riñón, sino que en el contexto inflamatorio de estas enfermedades es que el riñón se va a inflamar también y va a dar alguna manifestación. Lo más frecuente le decía es que está el estreptococo beta hemolítico y del grupo A, ¿no? Este germen se puede ubicar en vía respiratoria o se puede ubicar en piel
los estreptococos, estafilococos, también se pueden hacer. Pero, ¿cuál es la característica? Que si hay una persona, hablemos de un paciente que hace una infección respiratoria, la manifestación renal no se da en el momento que estás haciendo la fase aguda de la infección, sino que se presenta semanas después, aun cuando de repente ya los síntomas infecciosos ya están pasando o han desaparecido, y eso puede pasar 2 o 3 semanas, la persona comienza a tener manifestaciones de tipo renal. Y entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de tipo renal o el síndrome nefrítico? El síndrome nefrítico con un compromiso agudo de la función renal que vamos a hacer. Pero el otro dato importante es que el grupo etario más frecuente es en niños. Es una patología de niños. Y por si en la mañana la edad del paciente era 76 años, 74, 76. Se habló de la posibilidad de que sea infeccioso y le fueron a decir su compañero qué es lo que no tenía para ser infeccioso y por qué los residentes dijeron que era el posinfeccioso. Entonces el grupo etario más frecuente es el niño. Es un niño que hace un problema respiratorio o de repente una infección de piel y semanas después hace un síndrome nefrítico. ¿Cómo se va a manifestar? El niño comienza a hacer hipertensión, seguro va a estar con tema de cefalea seguramente, y generalmente cursa con una falla renal aguda. Entonces entra en oliguria el niño y comienza a hincharse y eso obviamente lleva a una voz de alarma y uno le encuentra que es hipertenso y le hace una infección de orina y va a haber una hematuria microscópica. Puede haber procilindros hemáticos, que decía su compañero, pero no es por lo menos no se ha quedado que sea un componente, digamos, para considerar síndrome nefrítico. Lo nefrítico es hematuria y hipertensión. Generalmente hay cilindros hemáticos, sí, pero lo importante es que es una infección, digamos, es una glomopatía que se presenta semanas después de una infección bacteriana, en este caso el estreptococos frecuente en niños, y que la manera de presentarse clínicamente es con síndrome nefrítico y insuficiencia renal aguda o una injuria renal aguda. La otra característica es que es una glomerulopatía hipocomplementaria. Tú le pides complemento y el complemento va a estar bajo. Entonces, el complemento tiene algunas vías de activación, ¿no es cierto? Hay la vía clásica y la vía alta, ¿no es cierto? La vía clásica, ¿con qué componente se inicia? ¿Ah? ¿Por C3? C3 y C1. ¿Con quién se inicia la vía clásica? ¿Con quién tiene la razón? ¿C1 o C3? La clásica. ¿Perdón? C1, ¿no? Tú dices 3, ¿no? No, la dice 1. ¿Alguien dice? Sí, la vía clásica empieza como C1. Y luego viene. Después del C1, ¿quién viene? C2. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y después del C2? Ahí sí, C3. Bueno, ahí participa el C4. Antes del C3 viene el C4. El C4 es el que va a activar el C4. Entonces, en la vía clásica, y ese dato es importante, porque cuando hay activación de la vía clásica, empieza el C1, C2, C4, C3 y viene toda la cadena. En el caso de la glomerulopatía postinfecciosa, el complemento se activa por la vía clásica, empieza desde el C1. Por lo tanto, el C3, cuando uno pide complemento en sangre, te da valores de C3 y C4, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a estar el C3 y C4 cuando hay activación de esta vía? Los dos van a estar bajos, ¿cierto? Los dos van a estar bajos. Entonces tenemos un hipocomplementario en C3 y C4. ¿Por qué es importante? Porque no sé si ayer hablaron de glomerulopatía C3. Bueno, ¿le dijo el detector? Sí, pero en el no. Porque en glomerulopatía primarias hay una glomerulopatía que se llama glomerulopatía C3, así específicamente, en donde el mecanismo de daño está dado porque el complemento, la vía alterna del complemento es la que está activada. Por tanto, tú le haces un examen de sangre y el C3 va a estar bajo y el C4 va a estar normal.
El hecho de tener un C4 normal significa que la vía clásica no está comprometida. El C3 está abajo y entonces la vía alta. Cuando tiene C3 y C4 bajo, es que la vía clásica está activada. Entonces, si yo te pongo en el examen que tengo un C3 bajo y un C4 normal y te digo posibilidad altamente probable que sea una posifecciosa, la respuesta es no. No es que sea, bueno, no digo que sea absoluto, ¿no? Pero no sería mi primera posibilidad. Entonces, C3 y C4 tienen que estar bajo. Si yo te pongo que C3 está bajo y el C4 está normal, me diría, bueno, de repente no lo es. ¿De acuerdo? Bien. Y el otro tema es que la neuronefritis postinfecciosa, histológicamente, ¿cómo se muestra? Exactamente como un patrón membrano proliferativo. Como hicieron ayer de cambios de las primarias, es exactamente igual. Hay una membrana proliferativa en el cambio, va como un poco complemento. Entonces, ¿qué diferencia? ¿Cómo llego a decir que es una primaria? Porque descarto primero que es una postinfecciosa. Si tengo un niño que tiene un síndrome nefrótico, digamos, nefrítico, hipertenso, con compromiso de función renal, puede ser fácilmente una primaria. Pues primero descarto que haya habido alguna infección. ¿Con qué examen frecuentemente descarto un poshistreptocócico? Con el ácido, ¿cierto? Con la antiestetólisis. Y en la mañana ese era el tema, ¿no? Estaba baja la. Si encuentro un ácido posbacteriano bajo con un síndrome nefrítico, altamente probable que sea una postinfección. Y si le hago una biopsia, voy a encontrar un cambio de membrana proliferada. Entonces, en este caso de las postinfecciosas es exactamente, digamos, similar a lo que pasa con una membrana proliferativa primaria. Hay depósitos de inmunocomplejos también, que a nivel subendotelial, y hay una activación de complemento, por lo tanto hay un tipo complementario, que solo que falta ahí poner la vía clásica, por si acaso la vía clásica está alterada. Y la forma de presentación es una proliferativa difusa, es una membrana proliferativa, bueno, difusa porque todos los glomérulos están comprometidos. En este tipo de patología generalmente es reversible y no deja secuelas. Se recupera aún cuando injuria renal aguda y no deja ningún daño. En algunos casos puede ir a la cronicidad, y por eso se discutió en la mañana, es que si una persona tiene una postinfecciosa, pasa un mes y no se resuelve, y por el contrario aumenta los exámenes en relación a la función renal, altamente probable que está yendo a la cronicidad. Está yendo a la cronicidad ya con daño de esclerosis y con falla renal que puede llegar a terminar. Por eso en la mañana le estaban dando tratamiento de inmunosupresión ante la sospecha de que podría ser una postinfecciosa de mala evolución, ¿no? Y estaban esperando cómo demostrar los depósitos de inmunocomplejos con inmunofluorescencia y el otro con la microscopía electrónica, ¿no? Que le van a hacer a los pacientes. Entonces, lo que uno ve en una postinfecciosa, como ven, es proliferación celular de todo tipo, ¿no? Lo que nadie me preguntaba en la mañana, ¿y si hay polimorfos nucleares? Sí, pues. Pero acá hay polimorfos nucleares a montones, ¿no? Y no es que tenga una infección, digamos, el germen no está metido ahí, es una reacción inflamatoria. Es una postinfecciosa que ha estado asociada, el germen ya está en otro lado, el riñón reacciona con proliferación celular. Y ahí hay polimorfos nucleares como los había ayer en la mañana. No porque esté el germen, vuelvo a decir, sino porque hay una reacción inflamatoria. Y los leucocitos pertenecen a la inmunidad natural o adquirida. ¿Ah? Los leucocitos, los polimorfos nucleares en todo caso. ¿La linata o la adquirida? La linata, así no hacemos con él, ¿no es cierto? Entonces, la prueba por cómo es así, ¿habrá linfocitos? También lo hay. ¿Y el linfocito será parte de la adquirida? No, de la natural y también adquirida. Tú naces con linfocitos, si no te mueres, pues. Solo que habrá linfocitos mucho más activos. ¿Y el complemento será natural o adquirido? Natural y adquirido. Parte de la inmunidad natural y adquirida, porque se van perfeccionando. Pero bueno, en sí son estrictos natural, porque naces con eso. Y
unas cuantas palabras con relación a la nefropatía lúpica. Entonces hemos visto patología con síndrome nefrótico, una con síndrome nefrítico, y esta, la nefropatía lúpica, lupus como anisorematología, ¿no es cierto? Entonces ya lo conocen, es un tema inflamatorio, autoinmune, disregulación de los linfocitos B con anticuerpos antinucleares, todo eso lo conocen, frecuente en mujeres jóvenes, y el riñón se manifiesta con diferentes tipos de lesión. Y eso es lo diferente, ¿no es cierto? Hemos visto con patrones de síndrome nefrótico, rótulo nefrítico, con algunas características histológicas, y el lupus tiene la particularidad de manifestarse con diferentes formas clínicas y sobre todo histológicas, sobre todo histológicas a nivel lo que hemos visto. Y entonces los tipos de lesión a nivel lúpico va desde lesiones mínimas, que más o menos simulan la de cambios mínimos, o sea, en contexto de un lupus con una proteinuria, una microalbuminuria. En la histología probablemente no vas a encontrar cambios, pero ya hay un marcador de daño renal. En el contexto del lupus podría decir que es una lesión. O puede haber cambios solamente mesangial, de aumento del mesangio, de las dos. El tipo 3 es semejante a lo que es una focal segmentaria de los primarios, exactamente parecido. La tipo 4, que es la frecuente y más agresiva, es la similar a una membrana proliferativa de la que hemos señalado, tanto la primaria como la postinfecciosa. La postinfecciosa y lupus de repente un poco más de cercanía, porque también en un lupus puede haber polimorfo nuclear. Pero es un cambio membrano proliferativo, ¿no es cierto? Membrano proliferativo, y con depósitos igualmente subendoteliales. En la postinfecciosa, ¿dónde están los depósitos? Subendotelial también. Si yo te digo que tengo una postinfecciosa con depósito subepitelial, porque una cosa es subendotelial, que está más pegado al endotelio, y el otro es subepitelial, que está más pegado al epitelio, a todo sitio, le dirías que es incongruente. Entonces, si te pregunto, oye, tengo una postinfecciosa, dime si es cierto, con depósitos subendoteliales. Si yo digo sí o sí, postinfecciosa, me diría, tengo mi duda, tengo mi duda. Y el tipo 5, que es la membranosa similar, y bueno, la pone como tipo 6, se da una nefropatía lúpica que se llevó de encuentro con ¿Cuál es la otra característica de todo ello, del lupus? Además, es de que no es una lesión permanente. Por ejemplo, un nefrótico, digamos, una lesión de diabetes empieza y termina pues, como una nefropatía diabética, ¿no? Una hipertensiva igual, una amiloidosis igual, pero en el caso del lupus no. Yo puedo tener primero una mesangial, luego pasar a una difusa, y la difusa luego pasar a una esclerosante focal, y la esclerosante focal a la membranosa, y la membranosa pasarme a la difusa. O sea, hay un intercambio, a lo largo del tiempo puede haber un intercambio de lesiones histológicas. Y por eso es que a los lúpicos generalmente se les hace biopsia con alguna repetición. Uno para ver en qué estadio de daño está el riñón, y el otro qué tipo de lesión tiene, ¿no? Porque yo puedo empezar con una mesangial y luego de ahí hacer un compromiso de comenzar a tener mayor proteinuria, será membranosa, difusa. Le tengo que hacer, ¿no? Porque sé que no se queda con un solo tipo, sino que puede variar hacia otro tipo de lesión. Y finalmente, el otro gran grupo son las vasculitis, ¿no? Que también creo que ya hablamos de programa. Entonces, el gran grupo de las vasculitis, que es un término que el nombre lo dice todo, ¿no? Son enfermedades que van a causar problemas inflamatorios a nivel. Y todo termina siendo inflamación, como digo, saber que hay un tema inflamatorio, conocer el mecanismo de inflamación te ayuda a comprender el mecanismo de daño de todas las patologías que hemos visto nosotros, ¿no? Y entonces las vasculitis, como saben, seguro que les han presentado, encuentras en Google igual, tienes para arteria grande, mediana, pequeña y capilar, ¿no? Y cada una de ellas tiene alguna característica que da. Pero lo que atañe al riñón, hay estas de capilar, digamos, del tipo capilar, son las que
más problema y más frecuentemente tenemos, ¿no? Entonces, la Phenos-Schonleigh, la poliartritis microscópica y la de Wegener o la granulomatosa son las más frecuentes, ¿no? Y esas patologías están asociadas a un antígeno y a una antígeno. Son las ANCA, ¿no es cierto? Las ANCA, están ligados a la presencia de agua. Si ya no han hecho correo, pues ya no les voy a decir. Pero, ¿perdón? No sabe. Entonces, esta es la clasificación de los nombres, ¿no? De las células grandes, de las vasculitis de gas de vaso, ¿cuál es la más frecuente, la que se ve con alguna regularidad de la enfermedad de Takayama multisistémica? De las de vasos mediados, ambas, de repente la poliarteritis nodosa es más frecuente de la que podemos ver, y de la vasculitis de perillo graso, la que hemos señalado, ¿no? Creo que he visto casi de todas ellas, más frecuentemente Wegener le registró poco, la poliarteritis microscópica quizás la que más frecuentemente se ha visto y que se compromete severamente la patología. Entonces, cada una de ellas tiene una manera de presentar. Te diré de que en relación a lo que es vasculitis de vasos pequeños, en el caso del riñón generalmente son nefríticas y que son de compromiso agudo. Bueno, no sé si tengo por acá, después me dicen que había en la lámina, lo puse para que lo puedan pensar. Y entonces lo que quería era finalmente señalar el sistema del RAS. ¿No? Le decía que el RAS era pues, un sistema de regulación hemodinámica, de presión arterial, y le puse ahí de que el RAS está relacionado con la etiopatogenia de las enfermedades renales. Y entonces el RAS resulta que no solamente es un mecanismo de regulación hemodinámica, sino que participa en el problema inflamatorio. Entonces la angiotensina 2 no solamente es un vasoconstrictor cuando actúa sobre el receptor AT1 o T2. ¿AT2? ¿Ah? ¿AT1 o T2? Vasoconstricción produce por acción en el AT1. Entonces, cuando la angiotensina 2 actúa sobre el AT1, también tiene una acción proinflamatoria. Cuando la angiotensina 2 se liga al AT1, desencadena todo este proceso inflamatorio. ¿Qué va a hacer? Va a estimular a células inflamatorias a través de la quinotaxis, va a haber aumento de moléculas de adhesión, citoquinas y factores de crecimiento asociado al problema inflamatorio. Entonces, todo esto lleva para una vía de inflamación. Por lo tanto, angiotensina 2 a través del AT1 es una molécula proinflamatoria, con mecanismo de estimulación de la inflamación. Por otro lado, ¿qué va a hacer también angiotensina 2 cuando está sobre el AT2? Perdón, sobre el AT1, va a estimular la proliferación celular. ¿A través de qué? De factores de crecimiento, citoquinas, quimioquinas y otros como las metaloproteínas. Dentro de ellos quizás el transformante beta es el que más frecuentemente uno ha escuchado como mecanismo de proliferación celular. Pero varios factores de crecimiento. ¿Quién los puede estimular? Angiotensina 2. ¿A través de cuál? De su receptor AT1. De su receptor AT1. Por lo tanto, angiotensina 2 es una molécula proinflamatoria y proliferativa. Por otro lado, va a acumular material de matriz extracelular. ¿Cómo se llama la matriz extracelular a nivel del glomérulo? ¿Cómo se denomina? A nivel del glomérulo, ¿cómo se llama la matriz extracelular del glomérulo? Mesange, ¿no es cierto? ¿Les dijo? ¿Sí? ¿O no? ¿Les han dicho, no? Sí. ¿Seguro? Mira, el riñón tiene dos tipos de matrices extracelulares. Uno es la matriz donde están todas las nefronas, el tejido intersticial donde están ubicadas todas las nefronas, a eso se llama intersticio renal, simplemente. Pero la matriz donde están los capilares glomerulares, el glomérulo, esa matriz se llama mesange. Entonces, cuando todo eso que he hablado, cuando decía hay ensanchamiento de mesange, cuando hablaba de proliferación celular, hablaba de proliferación de células mesangiales. Entonces,
cuando quiero hablar sobre acumulación de material extracelular, me estoy pensando en el mesange, en el caso del riñón. Y entonces, hay un aumento de producción. O sea, angiotensina 2, ¿qué es lo que va a estimular? A través de AT1 va a aumentar la producción de este material extracelular, de cualquier matriz. En el caso del riñón, lo que a mí me preocupa es que aumente el mesangio, aumente la cantidad de mesangio. ¿Quién produce el mesangio? La célula mesangial. La célula mesangial. Entonces, ¿a quién está estimulando angiotensina 2? A la célula mesangial para que produzca más mesangio y el glomérulo se va a ir llenando de mesangio. Pero regularmente hay un recambio, como todo tejido, ¿no es cierto?, que lo hacen las metaloproteinasas. Pero se alteran cuando hay un tema de cuando el RAS está activado y está angiotensina 2, no hay una buena degradación de estas proteínas extracelular y se acumula, se comienza a acumular. Y cuando cuando se acumula más de la cuenta, no se queda, no va creciendo la cosa, ¿no? Sino que ese material que está a largo plazo, ¿en qué se convierte? En fibrosis, se fibrosa, se muere el tejido, las células se van acumulando y cuando hay aumento de material extracelular que no es recambiado, se degenera y muere. Y si muere se le denomina la necrosis y termina en fibrosis. Entonces, cuando hay aumento de material extracelular que no se está regulando, se convierte en tejido de fibrosis y el tejido se va fibrosando. Entonces, la angiotensina 2 sería una proacumulativa y profibrótica, por esa razón es profibrótica también. Y por otro lado, se ha visto que probablemente angiotensina 2 como molécula por sí misma sobre AT1 es un tóxico renal que participa en la proteína. Entonces, cuando se encuentra proteinuria, acúmulo de matriz, proliferación, inflamación, todo eso conduce finalmente a la fibrosis renal. Por lo tanto, cuando uno trata a una persona con enfermedad renal donde hay proteinuria sobre todo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mira, es un poco complicado. ¿Por qué? Porque está mediado por inmunidad natural, inmunidad adquirida, complemento, qué pasó con el podocito y está el RAS. ¿Dónde no tenemos piel en el RAS? Entonces, todas las personas que tienen proteinuria, si no sea nefrótica, le damos un regulador del RAS. Entonces, ¿dónde lo puedo regular al RAS? A nivel de... Puedo bloquear la enzima convertasa y le puedo dar puedo bloquear el receptor AT1 o AT2. Le bloqueo el AT2. ¿Dónde más puedo regular? ¿Cómo? También puedo bloquear renina. Ahora hay un fármaco que bloquea, digamos que disminuye la producción de renina. No supe, pero es carolino, no lo encuentra frecuentemente en el medio, Kirin creo que se llama. Pero no ha pegado mucho. Pero hay un fármaco ya que regula también producción de renina. Y el otro metabolito del sistema renina-angiotensina, al final, ¿en qué termina el sistema renina-angiotensina? El colesterol. ¿Lo puedo bloquear? Sí, ¿con qué? ¿Con espironolactona. Entonces, cuando tengo un paciente con proteinuria, le puedo dar un IECA o un ARA2 y le doy de todas maneras espironolactona. ¿Qué cuidados debo tener cuando uso espironolactona con un IECA o ARA2? Hipocalemia. ¿Sí? ¿Tú qué dices? No, que se hizo un alcohol de potasio de alguien más. Carolina, ¿no? Sí. ¿Por qué dice? Acá dice, si uno uso un IECA y un ARA2, ¿qué debo tener cuidado? ¿Hipocalemia o hipercalemia? ¿Ah? Hipercalemia. Si es un ahorrador de potasio, va a ser hipercalemia. ¿El ARA2 o el IECA te va a dar hipercalemia o hipocalemia? ¿Hipo? ¿Sí? Lo revisan porque eso va a ir en el examen.
Entonces, cuando tengas una persona que está con una enfermedad, un estadio de enfermedad renal más o menos moderado, avanzado, y le vas a dar uno de estos productos, vigila tu potasio. Vigila tu potasio. Entonces, lo que no tengo, digamos, lo que ya hemos convenido es que si yo le doy espironolactona, un ahorrador de potasio, el riesgo es que me vaya a dar hipercalemia. Y queda pendiente que lo revisen ahora es el ARA2 y el IECA, ya hipocalemia hipo o hipercalemia. ¿Y qué pasaría si doy espironolactona con un IECA o ARA2? ¿De acuerdo? La pregunta nada más es esa. La pregunta es, IECA, pues, ¿qué es esa? ¿Qué cosa? ¿Qué es? ¿No? No presentado. ¿Dónde? La universidad la ha dejado. ¿No?